nuestra sala, nuestro webinar, directivos docentes, público en general, que se nos en este momento genera esa alianza. Están maestros y maestras de las diferentes localidades de la ciudad, pero también nos acompañan maestros y maestras de diferentes zonas del mundo. Es un placer poder compartir con maestros en Argentina, en México, y nuestro eje, que son los maestros y maestras de la ciudad de Bogotá, con los cuales desarrollaremos esta participación y este encuentro el día de hoy, que nos convoca para hablar de una acción que muchas veces estamos reflexionando en el aula, pero que es necesario generar dinámicas y generar unos puntos focales de análisis, de reflexión y de injerencia para tomar también decisiones que afectan positivamente desde estos temas tan complejos como son la evaluación o las pruebas estandarizadas, que el día de hoy vamos a abordar desde la línea del derecho a la educación, y es la charla que vamos a tener el día de hoy con nuestro panelista invitado. Antes de presentarlo, quiero que, como en todos los eventos, se nos vayan acomodando en la sala, en el espacio, en la sala Zoom. Ya tenemos, y va aumentando la cifra, ya van llegando, vamos 51 participantes y la cifra sigue subiendo, entonces aprovecho para que reciban ese saludo desde las diferentes instituciones. Ahí en el chat nos pueden ir escribiendo de qué colegios, para alcanzar a saludarlos, de qué instituciones educativas nos están acompañando el día de hoy, para generar toda esta alianza de formación que estamos desarrollando desde el IDEP, Instituto de Investigación y Desarrollo Pedagógico, y también aquí con el apoyo de Editorial Magisterio. Entonces, voy a proceder a presentar al maestro Hernando Bayona. Te están enviando en este momento saludos de la Escuela Normal Superior Santa Clara de Almaguer, Cauca, Lucero Idalit Males Ortiz, la Fundación Universitaria del Área Andina, Camilo Andrés Morales nos está saludando también, del Rafael Uribe de Tunjuelito, el profe Luis Díaz, del Villamar El Carmen, la profe Lilia Sánchez, José Víctor González de Guanajuato, México. Un gran saludo. Está el Colegio Carlos Albano Holguín, Juan Carlos Piñero Suárez, el Colegio Simón Rodríguez, está el profe Oscar Gil, está la profe Griselda Gómez del Colegio Pablo Neruda, está Jorge Torres, un abrazo desde la localidad de Bosa, del Colegio Porvenir, Ana Rita Rosso del Colegio Jorge Soto del Corral, localidad de Santa Fe, Lucero Males, un saludo a doctor Bayona, que tuvo oportunidad de compartir en el programa Todos Aprender, el Gimnasio Especializado del Norte, localidad Suba, Julián Londoño, Gira Martínez de la Ciudad Educativa Osa, Isabel II Presente, Henry, Torín Márquez, Hernando Durán Duzán, Colegio Alfonso López Miquelsen, el Colegio Andrés Bello, localidad Puente Aranda, el Colegio El Paraíso, Manuela Beltrán, el Colegio Alfredo Iriarte nos está saludando también, la Escuela Normal María Montessori, nos saludan desde Timanagüi la Carol Marcela González de la institución educativa Cascajal. Desde Medellín nos saluda Manuel Gallo del Instituto Educativo Villanueva, y nos saludan también Germán Pardo del Colegio Ramón de Subiría. Bueno, aquí alcanzamos a saludar a varios y a varias a nivel nacional y a nivel internacional. Qué maravilla, nuevamente reciban un gran saludo. Soy Alexander Rubio Álvarez, director del IDEP, nuestro Instituto para la Investigación y Desarrollo Pedagógico, que llega a más de 36.686 maestros, maestras, directivos, docentes, orientadores y orientadoras de la ciudad. Bien, entonces voy a presentar al maestro Hernando Bayona. Él es doctor en Economía de la Universidad de los Andes, gratamente un docente más. Él es matemático y licenciado en matemáticas, o sea, hizo las dos formaciones, tanto la pedagógica como la profunda específica del tema. Saludo al Porfirio Barba Jacob y el Colegio Ricaurte también. Bien, el profesor Hernando Bayona, que es doctor, que es cuando uno dice,
son doctores de verdad, o sea, el doctor Hernando Bayona, ¿sí? A mí me encanta cuando tienen la formación y uno de verdad les puede decir ese término que es como tan específico de esa lucha que se tiene cuando se estudia y todo el sacrificio que exige y también el nivel de proponer cambios en el conocimiento. Y Hernando es un doctor formado en estos temas, licenciado en matemáticas, matemático también, ha sido maestro de la educación pública, ha sido maestro también en instituciones privadas. En la formación en escuela pública ha colaborado en los diferentes en niveles, desde básica, media y a nivel superior también. En este momento es profesor de planta de la Universidad de los Andes, es un profesor asociado, es investigador asociado en ciencias, también fue ganador de la beca McNamara de la Escuela de Harvard y bueno, ha sido un investigador, un ser muy sensible, un gran ser humano y agradecemos, y es lo más valioso, que es un amante y apasionado de los temas educativos. Entonces, te doy la bienvenida, Hernando, luego escucharemos a nuestra alcaldesa con el mensaje de saludo para los maestros y maestras, directivos docentes, orientadores, orientadoras y todo el público en general que nos acompaña y procederemos a escucharte atentamente sobre este tema del derecho a la educación y específicamente esa reflexión que tú haces sobre las pruebas estandarizadas. Entonces, bienvenido Hernando a este evento Seminario Internacional de Investigación en Educación IDEP. Muchísimas gracias, Alexander, por la invitación. Para mí es un honor participar en estos encuentros y también es un placer poder compartir escenario con colegas de la talla suya. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que están viéndonos en este momento, porque creo que es importante que como maestros compartamos nuestras reflexiones sobre asuntos tan importantes como son el derecho a la educación y cómo las pruebas estandarizadas debemos replantearlas para comenzar a tener unas nuevas medidas sobre realmente lo que significa materializar el derecho a la educación. Entonces, muchísimas gracias, Alexander, por la invitación. A ti muchas gracias. Un saludo al a la profe Heidi Copete en La Calera, Cundinamarca, al Liceo Femenino Mercedes Nariño, a Cenides Torres, al profe José Manuel Castelblanco, que nos está saludando aquí, a York Mari Soler del Colegio Ricaurte, y nuevamente a todos y todas. Entonces, vamos a dar inicio con el saludo que nos envía la alcaldesa mayor Claudia López para iniciar este seminario. A todos los maestros y maestras de Bogotá, de Colombia y del mundo que nos acompañan en este primer Congreso Internacional de Investigación, mil gracias por su trabajo, por su existencia, por educarnos y por enseñarnos a construir un mundo mejor. El Instituto Distrital para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico en Bogotá ha organizado este primer congreso para aprender de todos ustedes, de su sabiduría, de su conocimiento. Este desafío de aprender en casa nos pone un nuevo reto de innovación pedagógica, de nuevas herramientas, de nuevas formas de inspirar, de formar a nuestros niños, niñas, jóvenes, a nuestros maestros y maestras. Nos tocó un tiempo muy desafiante para la humanidad, para la educación y para la construcción de sociedad. ¿Y quién mejor que los maestros y maestras de Bogotá, de Colombia y el mundo, para que nos den y nos inspiren esas nuevas herramientas, para que entre todos nos inspiremos, para que entre todos nos retroalimentemos en este desafío enorme que tenemos de lidiar con una pandemia, de cuidar nuestro planeta y en el caso de Bogotá, de hacer nuestra misión de educadores y saberes del conocimiento y la educación en Bogotá, de hacer un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI. Mil gracias a todos y a todas por compartirnos su conocimiento, su inspiración, por construir conocimiento colectivo para atender estos desafíos de Bogotá, de Colombia y de la humanidad. Bueno, muchas gracias. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a nuestro expositor, y más que un expositor es quien nos va a inspirar el día de hoy con estos temas de el derecho a la educación y las pruebas estandarizadas. Saludo a Luz Marina Gutiérrez desde el Colegio Ramón de Subiría. Un abrazo y Hernando, abierto el micrófono para ti. Muchas gracias por tu participación.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Alex, por la invitación. Voy a compartirles pantalla, regálenme un segundito. Creo que aquí ya. Perfecto. Listo. Entonces, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por este espacio. Nuevamente, gracias, Alex, por la invitación y a todo el IDEP. Quiero hablar hoy, hacer una reflexión sobre las pruebas estandarizadas y cómo, más que las pruebas estandarizadas, cómo podemos pasar o cómo deberíamos pasar a otras medidas que estén relacionadas más con el derecho a la educación. Nosotros nos hemos, digamos, habituado a medir la educación con unos, digamos, instrumentos muy básicos y la invitación y la reflexión en el día de hoy es a cómo podemos pasar de esas medidas tan básicas a medidas un poco más complejas, siempre con restricciones. Siempre que busquemos medir algo, van a tener restricciones, vamos a tener limitaciones, pero entender que el mundo es complejo, que la educación es compleja, que los factores asociados a la materialización del derecho a la educación son complejos y multidimensionales. Eso es muy importante tenerlo presente y por esa razón desde hace ya tiempito he venido trabajando y hemos venido trabajando con unos equipos de colegas, con la Alianza Educativa Compromiso de Todos y con colegas de la Universidad de los Andes y colegas ahora del IDEP, en repensarnos y una forma nueva de entender la educación. Y eso significa cambiar un poco el chip de entender la educación como hablamos de calidad educativa, por ejemplo, y la medimos con pruebas estandarizadas. Entonces, la idea de hoy es hablar un poco sobre lo que hemos venido desarrollando, que está más en el marco del derecho a la educación y cómo a partir de cierta estructura y de cierta concepción y de cierta conceptualización nos permite tener un acercamiento un poco mejor a lo que sería la materialización del derecho a la educación. Eso es, digamos, en esencia lo que quiero hoy contarles. Quiero arrancar con una frase maravillosa de Agustín Nieto Caballero que dice, lo que sea el maestro será la escuela, y creo que es una invitación muy genuina sobre cómo nuestras acciones e inacciones en la escuela transforman vidas. Y cómo a partir de esta, digamos, herramienta que voy a presentar hoy, podemos entender o comprender cómo esos avances que estamos haciendo en la escuela están impactando esas vidas. Eso es en esencia lo que queremos y lo que quiero presentar. Entonces, esta frase me parece que es muy potente en un contexto de maestros. Esta es la agenda que voy a tener. Voy a hablar un poco del derecho a la educación, del modelo de las 4 AES. Es un modelo, y voy a explicar por qué ese modelo es un modelo relevante, importante, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Voy a hablar un poco de los antecedentes del índice del derecho a la educación para Colombia, hablar de los resultados de las últimas estimaciones que hemos hecho entre el 2014 y el 2017 y que ya, y gracias al IDE, vamos a tener unas mediciones mucho más certeras a nivel institución, que eso me parece muy potente, y algunas ideas fuerza de esto que hemos venido desarrollando. Entonces, el derecho a la educación hay muchos modelos. O sea, si uno busca derecho a la educación, hay muchos modelos que fundamentan lo que se comprende o se entiende por el derecho a la educación. Recuerden que desde nuestra Constitución del 91 en Colombia la educación es un derecho y es un derecho fundamental. Entonces, el derecho a la educación no es un concepto abstracto, por supuesto, pero es un concepto que ya tenemos nosotros arraigado en nuestra cultura, donde lo que debemos hacer es mirar cómo lo materializamos. Es decir, ya tenemos las herramientas jurídicas, lo que necesitamos ahora es cómo logramos evidenciar si se está materializando o no ese derecho a la educación. Entonces, el modelo de las 4 AES, hicimos una revisión, este trabajo lo venimos haciendo desde el 2012-2013, hicimos una revisión de diferentes modelos y escogimos el de Tomaszewski como el modelo de referente conceptual
que nos permite, digamos, poder aterrizar la comprensión de lo que vamos a entender por derecho a la educación. Este modelo es, digamos, es complejo, pero se puede sintetizar de una manera como la que tengo acá en esta diapositiva, en 4 dimensiones, dice Tomaszewski, en disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad. En paréntesis están las palabras en inglés del documento original, pero nosotros hemos hecho esta traducción porque de alguna manera recoge el espíritu que tiene este modelo de las 4 A's. Entonces, en disponibilidad se refiere a la capacidad del sistema educativo de garantizar la educación obligatoria y gratuita. Esto es súper importante. ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué grado? Eso ya es otro asunto, pero por lo menos sí deberíamos ser conscientes de que como país nos ponemos unos derroteros y esos derroteros es tener una capacidad de tener un sistema educativo que garantice que todos podemos ir y que ese poder ir significa que sea gratuito y que incluso sea obligatorio. Si nosotros miramos la historia, hubo momentos en nuestra historia donde la educación no era obligatoria y eso hacía que menos personas fueran a la escuela. Entonces, las personas toman decisiones sobre si ir o no a la escuela y requiere también de una sociedad que comprenda la necesidad de ir a la escuela y por eso la pone obligatoria. Solamente hasta el 2015, en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Santos, se vuelve obligatorio hasta el grado 11. Hasta antes, con la Constitución del 91, era obligatorio hasta grado 9. Hoy en día es obligatorio hasta grado 11. Y ya en este momento es obligatorio, además, que las entidades territoriales certificadas tengan planes para que eso ocurra. Entonces, no es menor el proceso, el tema de disponibilidad. Accesibilidad se refiere a la eliminación de cualquier forma de discriminación en el acceso o inclusión dentro del sistema educativo. Cualquier forma de vulnerar el acceso por algún tema discriminatorio materializa la imposibilidad del derecho a la educación. Entonces, accesibilidad hace más referencia a todos los procesos discriminatorios que pueden suceder en la escuela o que pueden suceder para acceder a la escuela. La adaptabilidad, por su parte, se refiere a la capacidad de adaptar la educación a los mejores intereses o al contexto particular de las niñas y los niños. Y en ese punto, nuestro país tiene algo particularmente potente, y es que nos da desde la Constitución del 91 y la Ley General de Educación del 94 la posibilidad de que las instituciones educativas desarrollen sus proyectos educativos institucionales buscando en que esos proyectos educativos institucionales respondan al contexto. Entonces, la adaptabilidad, de alguna manera, sí la habíamos pensado desde hace tiempo. Este modelo es del 2004, nosotros estamos hablando que en el 94 ya estábamos pensando en estas ideas de que la escuela debería adaptarse a ciertas necesidades y ciertos contextos. Voy diciendo estos puntos claves porque esto parece nuevo, pero realmente es algo que se ha venido madurando en el tiempo. Y la aceptabilidad se refiere al esfuerzo por garantizar la calidad de la educación. Entonces aquí, cuando a veces hablamos de educación, le metemos la palabra calidad como si fuera el todo, y eso es problemático. El derecho a la educación trasciende el proceso, la calidad, es decir, es más que solo calidad. Calidad es un aspecto de la materialización del derecho a la educación, no es la educación. El tener cobertura, el tener acceso, hacen parte, pero no lo es todo. Entonces, por esa razón, el modelo de las 4 A's es un modelo que va más allá de solo lo que llamamos calidad, que se mide además en pruebas estandarizadas. Es pensarnos la educación en un siguiente nivel. Si nosotros nos quedamos pensando la educación como solo el resultado de las pruebas estandarizadas,
o, por ejemplo, el índice sintético de calidad, que el 80% son pruebas estandarizadas, pues digamos no vamos a poder avanzar en lo que sí quisiéramos, y es materializar el derecho a la educación. Entonces, este modelo nos permite tener un marco conceptual de una comprensión más compleja de lo que significa el derecho a la educación. Entonces, nuevamente, y solo para reforzar la idea, la educación es más que calidad y más que cobertura. El derecho a la educación es más complejo que eso. Y este marco nos permite tener una idea más cercana a eso. Solo para citar algunos ejemplos, este modelo ha permeado de tal manera el sistema educativo en el mundo, pero esto es particularmente en Colombia, tanto se ha permeado que inclusive la Corte Constitucional en sus sentencias, en esta es un ejemplo del 2010, habla sobre el derecho a la educación y lo pone en clave del modelo de Tomasewski. Entonces ya inclusive la legislación nacional ha adoptado el modelo Tomasewski como un modelo natural en términos del derecho a la educación. Y eso es potente. Significa que no es un modelo solamente en abstracto, sino que se está aterrizando a diferentes roles de lo que se necesita en este caso en la jurisdicción, pero también lo podemos poner a favor de los, de alguna manera, de lo que necesita la escuela y de los indicadores que necesita la escuela comunicar, o de los indicadores que necesitan las entidades territoriales comunicar, o los indicadores que las secretarías de educación necesitan comunicar. Entonces, el modelo de las 4 AES es tan potente que incluso, así sea conceptual y parezca un poco complejo y etéreo, se puede aterrizar a unos conceptos jurídicos, y esto es, digamos, bastante interesante. Eso como un poco de evidencia sobre por qué también el modelo de las 4 AES está permeando diferentes puntos en el país. Entonces, para contarles un poco los antecedentes del IDE, del Índice del Derecho a la Educación, voy a contarles un poco lo que hemos hecho. Entonces, en 2003, en 2012 arrancamos y en 2013 se hace la primera medición. Esa medición tiene un lanzamiento en el 2014, donde medimos por primera vez, digamos, de manera compleja lo que vamos a llamar el Índice del Derecho a la Educación. Aquí le pusieron a medidas con el acceso, porque es parte, el derecho a la educación, el acceso es parte, pero no es el derecho a la educación en sí, es parte del derecho a la educación. Salimos, digamos, en algunos medios donde nos reportan el índice del derecho a la educación. Entonces, en el 2014 hacemos ese primer lanzamiento grande, que además permite también que las personas las personas del común y también los profesionales de la educación se informen sobre el estado de la materialización del derecho a la educación en el país, y que permitan también ser de alguna manera partícipes en el control político sobre esa materialización del derecho a la educación. En el 2016 se procedió a validar el índice. Entonces lo que hicimos fue con expertos, validamos, hubo un proceso de validación que ahorita les voy a contar un poco más en detalle, pero básicamente lo que hicimos fue mirar si los indicadores que están en esas dimensiones corresponden o no y miden lo que queremos medir. Y con ese proceso de validación se consolidaron las fuentes de información y se volvió a hacer otra estimación, que es un poco también lo que les vengo a contar hoy sobre lo que hemos avanzado en términos de medición del índice del derecho a la educación. Entonces, aquí está, se publicó la validación del índice del derecho a la educación. Fue una publicación que se hizo en la revista del IDEP en el 2018. Y este es otro elemento importante, porque además de esta validación del índice del derecho a la educación y de poder entender y comprender que estamos midiendo bien las dimensiones, también hicimos una comparación
con este índice que sale en el 2016, desen cuenta, sale después de nuestro intento, de nuestro arrancón en el 2013, y sale este nuevo índice internacional, que es el Índice Internacional del Derecho a la Educación, donde se mide por país el derecho a la educación. Colombia no aparece todavía, nosotros estamos haciendo las gestiones para reportar los valores para que quede también mapeado Colombia dentro de este esquema. Entonces, esperamos el otro año hacer parte de este índice internacional. Pero el índice internacional, el índice nacional y el índice más local tienen diferencias importantes. Solo para contar un ejemplo. En el índice internacional, por ejemplo, nos piden indicar cuál es el grado obligatorio y gratuito más alto que ofrece el país. En Colombia, como les decía, es grado 11, pero hay países donde el grado obligatorio más alto es grado 8º o grado 9º. Eso tiene sentido preguntarlo cuando uno va a comparar países, pero cuando va a hacer la medición en el país, ese indicador no funciona, porque todos en el país, por lo menos en Colombia, en todo el país, el grado 11 es obligatorio. Entonces, esa variable no hace sentido para indicadores internacionales, solo para nuestro indicador nacional. Y así con otras variables. Entonces, el indicador o el índice internacional, aunque guarda una relación con el nacional y con el local, con el institucional, por ejemplo, no necesariamente tienen los mismos indicadores. Y eso es un análisis que hay que hacer con bastante detalle y precaución. Esto, entonces, para, en síntesis, decir que el índice ha venido madurando y se ha venido validando, no solamente con expertos, sino también comparado con índices internacionales. Entonces, con base en eso, construimos en esas 4 dimensiones que les mostré inicialmente. Seguimos el mismo código de colores para que sea fácil seguir. En esos 4 colores tenemos disponibilidad, tenemos 3 indicadores: relación alumno-docente, relación alumno-docente profesional, relación porcentaje de matrícula en jornada única completa, y cada uno de esos indicadores a su vez puede tener subindicadores. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá, si nosotros aquí tenemos un 2, significa que este indicador tiene a su vez 2 subindicadores. Por ejemplo, la tasa de cobertura neta tiene a su vez 4 subindicadores, y así sucesivamente. En total, este índice tiene 52 subindicadores. Desen cuenta que las pruebas estandarizadas, el porcentaje de estudiantes con desempeños esperados en pruebas estandarizadas es 1. Por supuesto que tiene que estar, pero es uno de los indicadores, no es el indicador. Y ahí hacemos una gran diferencia entre las pruebas estandarizadas como medida única de la calidad del derecho a la educación, y lo ponemos como una de las medidas que debería tener la materialización del derecho a la educación. En otras palabras, lo que sí queremos, todos queremos, es que nuestros estudiantes alcancen los desempeños esperados, pero ese no puede ser la única medida de calidad o en este caso de derecho a la educación. Entonces, por esa razón, aunque lo tenemos contemplado, no hace parte de un componente que es aceptabilidad, que además tiene otros elementos claves como el nivel educativo de los docentes y la tasa de reprobación. Esperamos que en procesos de garantía del derecho a la educación, los estudiantes puedan tener grandes resultados en sus exámenes, ojalá, que además tengan una reprobación muy baja, ojalá, y que el nivel educativo de los docentes sea muy alto. Eso es lo que uno, digamos, entendemos como aceptable en términos de lo que aquí llamamos aceptabilidad. Y así con todos los demás indicadores. Está la está la adaptabilidad, está accesibilidad y está disponibilidad. Entonces, estos 52 subindicadores se condensan en estos 15 indicadores. Esa es, digamos, la foto que actualmente tenemos del índice del derecho a la educación. Y nuevamente, aquí la tensión con las pruebas estandarizadas es muy grande, porque es un aspecto muy pequeño de todo lo que vamos a llamar el índice del derecho a la educación.
Tenemos temas de tránsito inmediato entre niveles, que es muy importante. Si queremos garantizar el derecho a la educación, tenemos que garantizar que esos tránsitos sean unos tránsitos adecuados. Hay mucha, digamos, un salto muy importante entre transición y primaria, donde hay muchos chicos o que no asisten a transición o que el tránsito es muy complejo y genera deserción. Y lo mismo pasa entre primaria y secundaria. Ese tránsito entre primaria y secundaria es un tránsito complejo que genera gran reprobación en grado sexto y séptimo. Y el último tránsito, que es de básica a media, es un tránsito que aumenta la deserción o porque no hay cobertura o porque no hay oportunidades o, como dicen las encuestas de hogares, los estudiantes creen que no es relevante la formación que están recibiendo. Entonces, hay múltiples factores. Lo que debemos hacer en educación es garantizar que esos tránsitos se den de manera, digamos, suave, y con eso reducimos la posibilidad de que los estudiantes se deserten y de esa manera garantizamos el derecho a la educación. Otro elemento, otro indicador importante es la esperanza de vida escolar. ¿Qué significa? Que los estudiantes deberían permanecer en la escuela al menos 11 o 12 años, ¿cierto? Si hacen preescolar, al menos 11 o 12 años. Pero no lo vemos. Vamos a ver un poco las cifras para mirar que esto desnuda de alguna manera un poco las cifras actuales que tenemos en la educación. Y la tasa de deserción intraanual, que es la medida que tenemos de tasa de deserción, que podemos tener mejores medidas, pero es la medida que actualmente tenemos, también nos brinda aspectos importantes en términos de la materialización del derecho a la educación. Y por supuesto, tenemos en cuenta las brechas, la brecha entre lo oficial y no oficial, en términos de las pruebas estandarizadas, pero también el tema de la cobertura, etcétera, etcétera. Las brechas entre lo rural y lo urbano, que hacen parte de la materialización del derecho a la educación, es decir, no deberían haber brechas ni entre lo oficial ni oficial, ni entre lo oficial y no oficial, y tampoco deberían haber brechas entre lo rural y lo urbano. En un país que garantizamos plenamente el derecho a la educación, todo el mundo debería tener una educación con el mismo nivel. Entonces, las brechas resultan ser importantes también dentro del índice. Y las brechas entre mujeres y hombres también deberían no existir. Entonces, des en cuenta que es un índice, es un indicador complejo. El derecho a la educación es complejo en términos de la cantidad de subindicadores que maneja. Bien. ¿Qué resultados tenemos? Como para abrir el debate. Este es el resultado en general del índice. Nosotros lo decidimos armar de tal manera que todo se traduce, todos los indicadores se traducen de 0 a 100. 0 es lo peor, 100 es lo mejor. El índice del derecho a la educación, ¿cuándo se materializa? Cuando esté en el 100%. De resto, no se materializa el índice del derecho a la educación. Uno observa que estamos lejos. Estamos en el 78.4 en el 2014 y hemos mejorado al 79.6 en el 2017. Es decir, hemos mejorado 1.2 puntos porcentuales. Eso no es mucho, a pesar de la mayor inversión que cada vez se tiene. Entonces, la idea es desglosar un poco por qué no se está materializando el índice del derecho a la educación. Nosotros deberíamos llegar acá en estas barras al 100%. Eso debería ser nuestra meta. 78 todavía es lejos. 80, casi 80 es todavía lejos. Entonces uno, cuando los divide en las dimensiones, uno se da cuenta que las dimensiones que están más rezagadas son disponibilidad y son aceptabilidad. ¿Sí ven? Las otras dos son un poco más altas del 85%. No son el 100, pero por lo menos están más del 85%. Las otras no llegan escasamente al 70%. Y eso ha venido mejorando muy poco a través de los años. Disponibilidad pasó de estar al 67% de alcance al 71% y aceptabilidad pasó del 70 al 71, solo un punto porcentual mejor. Entonces, hay que preguntarse también en dónde está esto fallando. Y este mapa nos muestra el índice por regiones. ¿Y qué nos dice esta gráfica? Que hay regiones donde
pues el índice está más o menos bien, pero también hay regiones donde el índice no está nada bien, ¿cierto? Entonces, también es preocupante entender que aunque aquí estamos en general al 78,4 o al 79,6, en el país hay una gran dispersión y eso es inequitativo en términos de la materialización del derecho a la educación. Entonces, esto nos pone una alerta. Tenemos que fijarnos qué está pasando en ciertos lugares del país donde el índice del derecho a la educación, donde el derecho a la educación no se está materializando. Bien. Entonces lo desglosamos. Entonces hablemos un poco de adaptabilidad. Y en adaptabilidad, uno de los indicadores que más está fallando es el de esperanza de vida escolar. Esperanza de vida escolar no llegamos al 80%. Necesitamos lograr que nuestros estudiantes estén más tiempo en la escuela para que logren su éxito académico. Pero no lo logramos, no lo logramos. Cuando miramos por qué, entonces recuerden, amarillos, adaptabilidad, y luego de esto voy a desglosar un poco los indicadores que me están dando estos porcentajes. Entonces nos damos cuenta que en la esperanza de vida estamos lejos, 8,7 e incluso hemos bajado, 8,5. ¿Qué significa eso? Que un niño que entra a preescolar o a primero solamente dura 8,5 años en el sistema educativo en promedio. Solo 8,5. Debería durar 11. Entonces, ¿qué está pasando con el resto de años? Esa es una pregunta que es muy importante. No estamos logrando que nuestros niños lleguen hasta el último año de secundaria. A pesar de que nuestra educación, a pesar de que nuestra ley dice que es obligatoria y gratuita. Entonces, ni hablar de educación superior. Aquí estamos hablando solo hasta la media. Entonces, educación superior todavía la brecha es mucho más grande. Pero esto ya es un mensaje importante. No logramos tener un niño ni siquiera 9 años en el sector educativo. Y la tasa de extradad también es importante, aunque viene bajando, 8,1 y llega a 7,5. Y eso también es problemático porque los niños que llegan a tener extraedad tienen una gran posibilidad de irse de la escuela. Y esa tasa de extraedad es muy diferente por nivel. Donde es más alta la extraedad es en la media, seguido por la secundaria. Entonces, ahí hay que ponerle ojo, Esta es accesibilidad, que es la moradita, y aquí también estamos en el 87% y aquí bajamos incluso al 87,3%. Entonces, no hemos podido avanzar en accesibilidad. Entonces, cuando hablamos de la materialización del derecho a la educación, tenemos que preguntarnos qué tanto avanzamos. Bueno, puede ser que 4 años no sea mucho, pero tampoco es que, pero estamos yendo hacia atrás. Entonces, es un poco preguntarnos qué está pasando y en dónde estamos fallando. Y aquí hay algo que es sorprendente. Hasta hace unos años suponíamos que la cobertura era un tema ya olvidado, que ya habíamos logrado las coberturas necesarias. Aquí lo que nos está diciendo esto es que las coberturas son el punto que más pesa en términos de menor accesibilidad. No estamos logrando las coberturas de acceso a la educación que necesitamos. En ninguno de los años llegamos al 70% de coberturas. Esa es la cobertura, la tasa de cobertura neta. Todo esto es reportado con cifras del DANE. Hemos calculado todo con datos libres del DANE para que eso esté súper bien, no dependa de unos cálculos adicionales, sino que todo lo sacamos de cifras del DANE. Y las brechas, a pesar de que se mantienen, de que hay brechas, hay unas brechas más fuertes. Está la brecha del sector oficial, no oficial es una de las brechas más fuertes, y la brecha de hombre y mujer es tal vez la que es menos fuerte. Las brechas entre géneros es del 97 en todos los años. Las otras brechas son más importantes. La brecha entre zona rural y urbana y la brecha entre sector oficial y no oficial. Entonces, eso también hay que ponerle atención en términos de cómo resolver el tema. Entonces aquí nos presenta un poco esta foto, nos permite entender dónde está realmente el problema.
El problema está en la cobertura de transición, que es muy baja, y en la cobertura de media en general. Si lográramos resolver esas dos coberturas y pudiéramos materializar el derecho a la educación, tal vez el indicador subiría de manera importante. Secundaria sigue siendo, digamos, no tan alta, pero si uno tiene que poner foco, hay que poner foco. En media, que es trágico, una cobertura del 41% es muy baja, y también hay que ponerle foco a transición. Sobre todo si vamos a comenzar a ampliar grados obligatorios. Recuerden que nuestro grado obligatorio es transición, pero si vamos a meter otros 2 grados de preescolar obligatorios, seguramente estas cifras de cobertura en preescolar van a bajar de manera importante. Entonces, ese también es una alerta. Por el lado de aceptabilidad, que es una de las cifras que más preocupan, está en el 70%, 70.3% y pasa a 71%. Hay una mejora, digamos, marginal. Y donde más estamos fallando es en las pruebas estandarizadas. Entonces, des en cuenta, no, las pruebas no son el todo, pero sí es un punto importante en la medida de la aceptabilidad. Nosotros quisiéramos que todos los estudiantes pudieran tener comprensión lectora, que todos los estudiantes pudieran resolver problemas matemáticos. Eso no lo logramos hacer. Ese es el foco en esta dimensión. El desempeño esperado en pruebas saber en tercero, quinto, noveno y 11 es muy bajo. No llega, no, es el indicador más bajo de todos los indicadores del índice. Entonces, entiendo por qué se le pone tanto énfasis a este indicador, porque es muy bajo, pero des en cuenta que si no tuviéramos el índice del derecho a la educación, no tendríamos esa perspectiva, ¿cierto? ¿Por qué hay que preocuparnos? Porque es el más bajo de todos, pero no porque eso indique o sea el único indicador de calidad. Entonces hay que ponerle cuidado, es porque es uno de los más bajos o es el más bajo. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces ¿en dónde está el problema? Entonces, cuando uno desglosa, uno se da cuenta que las pruebas saber, donde más preocupación deberíamos tener, son las pruebas de 11, ¿cierto? Las pruebas de 11 son las pruebas en las que el menor porcentaje de estudiantes alcanzan los mínimos esperados. Y las mejores pruebas son de tercero. Entonces, aquí hay una preocupación genuina, y es qué está pasando a medida que los niños van pasando por el sistema educativo, a medida que van progresando en el sistema educativo, ¿por qué las pruebas van disminuyendo? A pesar que los chicos van desertando. ¿Será que están desertando los mejores estudiantes? ¿O será que a medida que van pasando los años, qué estamos haciendo en las escuelas y en los colegios? Entonces, esa es una pregunta muy genuina, muy abierta, y eso pasa con todos los años, ¿cierto? Entonces, en el 2014, los niños de tercero del 2014 tienen 47%, y en el 2016 esos niños tienen 35%. O sea, estos niños del 2014, del 2015, son los mismos niños del 2014. Entonces, no es necesariamente un tema de la construcción de la prueba, es algo que está pasando en el sistema educativo que tenemos que poner alerta, ¿cierto? Entonces, estos resultados en pruebas estandarizadas se explican de alguna manera por una disminución en el tiempo de los resultados en pruebas. Entonces, no es menor, hay que llamar la atención, pero no es lo único importante. Docentes profesionales en el sector oficial, des en cuenta que hemos mejorado de manera importante, o sea, ya tenemos el 90% de la planta en el 2017, casi el 91% somos profesionales, muchos más en las zonas urbanas que en las zonas rurales, y eso puede explicar de alguna manera esos diferenciales en los resultados entre zonas también, y esas brechas. Entonces, también otro elemento para ponerle foco. Y terminamos con disponibilidad. Disponibilidad tiene, digamos, también unos indicadores bien interesantes, donde pasamos del 66.8 al 70.8, tal vez porcentualmente este es el que más ha mejorado, disponibilidad, pero sigue habiendo un indicador muy bajo, y el indicador bajo es el de jornada completa, ¿cierto? Nosotros necesitamos que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, pero sabemos los problemas y las dificultades que tiene esto.
y es que no hay presupuesto o la forma en que se implementa no es la adecuada, y esto es una señal muy importante para todos de cómo hacer que esta jornada única realmente se vuelva real, con condiciones que seguramente van a afectar las otras dimensiones, que seguramente van a aumentar, van a mejorar algunos de los otros indicadores. Entonces, en ese sentido, este es el indicador más bajo en esta, y que seguramente cuando venga a mejorarse el porcentaje de estudiantes en jornada completa o jornada única, pues seguramente el indicador en general va a aumentar. Pero ten en cuenta que es muy diverso en todos los mapas, me voy a volver un poco, en todos los mapas nos muestra que hay una gran dispersión. Hay unos lugares en los cuales ese indicador se ajusta perfectamente y otros en los que prácticamente no existe. Y en todos los mapas ocurre lo mismo. Uno debería ver un mapa del mismo color, del mismo tono, en todo el país, lo que indicaría que en todo el país se está implementando de la misma manera el derecho a la educación. Pero eso no ocurre, y en algunas menos que en otras. Entonces, ¿qué pasa entonces con este índice de disponibilidad? La relación alumno-docente es constante, la relación alumno-docente-profesor de docentes profesionales ha venido disminuyendo, que eso es muy positivo, ¿cierto? Cada vez hay más, hay menos alumnos por docente profesional, es decir, que cada vez hay más docentes atendiendo la misma cantidad de alumnos. La matrícula en la jornada completa, lo que les estoy diciendo, no ha mejorado, y esto también se puede ver cómo es diferencial entre zonas rurales y zonas urbanas. Son muy diferenciales. Entonces, ahí hay un tema de inequidad importante y que va a disparar las brechas. Entonces, cierro con algunas ideas fuerza de esto. Aunque se ha mejorado, aún falta mucho para poder decir que el derecho a la educación se materializa en Colombia. Eso es muy importante indicarlo. La tasa de estrada es grande, especialmente en los últimos años. La tasa de cobertura, que se había pensado era un problema del pasado, está vigente, y especialmente en media y secundaria. La brecha oficial, no oficial, urbana o rural tiene efectos negativos ante el índice. Es decir, brechas grandes pues afectan negativamente el cumplimiento del derecho a la educación, siendo las brechas oficial, no oficial la que más afecta. Aunque la proporción de docentes profesionales ha aumentado, hay mucho terreno por recorrer, especialmente en el sector rural. Los desempeños de los estudiantes en pruebas estandarizadas siguen estando muy bajos. Lo más preocupante es que a medida que están en el sistema educativo, los resultados son cada vez más bajos, van disminuyendo. Es algo que tenemos que entender. Y la jornada única sigue siendo un desafío. Muy poca población se beneficia de esto. Eso, digamos, es como las ideas fuerza, Alex, y quería cerrar un poco diciendo que la idea es poder ver esto no a nivel de municipio, como lo hicimos acá, sino ojalá de institución educativa. Eso sería muy interesante y enriquecedor en términos de lo que se puede, de las decisiones que se pueden tomar, entendiendo y comprendiendo si se está materializando o no el derecho a la educación. Eso sería, Alex. Muchísimas gracias. Muchas gracias, y pasamos a la fase de preguntas. Aquí hay como 4 preguntas y 10 minutos, así que nos toca de a más o menos 2 minuticos como para alcanzar a hacer el cierre. Entonces la primera pregunta es... O si la quiere leer todas y las... Claro, listo. Vienen así. Primera, ¿cuál ha sido la muestra para dar los resultados y que sean representativos en la investigación? ¿Y cuáles fueron los instrumentos que se utilizaron para medir los resultados? La segunda, es interesante que durante el día E se hace análisis de índice sintético de calidad, que es una información muy limitada con respecto a este índice del derecho a la educación. ¿Cuál será la razón por la que no se implementa el análisis del índice del derecho a la educación en las instituciones y para las determinaciones de políticas educativas públicas? Y la otra es, nos siguen preocupando mucho las pruebas estandarizadas. ¿Será caer en lo mismo y no responder al verdadero sentido de la educación? Una educación que no responde a la realidad. Y la última es, ¿qué proyección tienen sobre los resultados de las pruebas estandarizadas en los años de pandemia y pospandemia?
Entonces, ahí te las coloco en el escenario. Bien, súper. Excelentes preguntas. La primera, esto no es muestra, esto es censal. O sea, esto es, ¿qué utilizamos? El censo, la C600 se llama, que tiene el DANI. Es una encuesta censal por institución educativa. Es una encuesta maravillosa que es aplicada anualmente por el DANI. Entonces, ahí es censal y utilizamos toda la muestra de instituciones educativas del país, primera. Entonces, como no hay muestra, pues no hay, digamos, esto es representativo de todo el país porque es censal. La segunda pregunta, yo creo que sí es importante preocuparnos por las pruebas estandarizadas, pero no es, como lo mostramos acá, no es el todo, es una parte. Hay que preocuparnos como hay que preocuparnos por la cobertura, como hay que preocuparnos por las brechas, como creo que sí es importante ese llamado que estamos haciendo en esta charla. Y es, no estamos diciendo que no, ahora hay que sacarlas, eso no es, hay que tenerlas, pero hay que preocuparnos tanto por las pruebas estandarizadas como preocuparnos tanto por la cobertura, como la deserción, como el número de años que los estudiantes están en las instituciones educativas o como la reprobación. Tanta preocupación debemos tener por esas variables como las pruebas estandarizadas. Y hay una pregunta, Hernando, para que la logres condensar con las otras. Sí. Bueno, hay varias, que hay muchísimas. Este fenómeno de la deserción estaría de alguna manera invitando a un cambio de currículo que enfatice en la necesidad contextual, artística, emocional, corporal. Y se quedaron otras más, pero no vamos a alcanzar. Con esas... Bien. Sí, creo que el índice sintético de calidad es muy pobre. Todos lo reconocemos. Es más, creo que fue mal la estrategia haberlo inclusive amarrado a premios, a bonificaciones, porque es muy limitado lo que eso mide es muy poco. Entonces, uno sí debería transitar a un índice del derecho a la educación por institución educativa. Vamos a hacer el ejercicio este año para Bogotá. Esperamos poder terminarlo, ¿cierto, Alex? Esperamos poder terminarlo y darle ese elemento a la ciudad que me parece potente y transitar de un índice, digamos, que solo mide pruebas a un índice que mide en general toda la institución. ¿Cuál era la última? Ya. Por supuesto que yo creo que tenemos que transitar a un currículo un poco más de las humanidades. Las encuestas de hogar dicen que el principal factor para que los estudiantes deserten, preguntaba a niños de 14 a 25 años que están por fuera del sistema educativo, le preguntan, ¿cuál es la principal razón por la cual usted desertó? Y la principal razón es que no ven pertinente la educación. O sea, no es temas económicos, esa es la segunda, no es temas de embarazo en el caso de las niñas, esa es la tercera. No, lo más relevante es la no pertinencia. Y eso creo que tenemos que evaluarlo como maestros, ¿cierto? ¿Qué hacemos para que sea pertinente? Más humanidades, que el estudiante desarrolle sus habilidades de otra manera, que vea útil la educación. Entonces creo que esa es una reflexión muy profunda como maestros que tenemos que hacer. Y tenemos una herramienta potente, que es la Ley General de Educación, que nos dice que podemos plantear nuestros currículos y el proyecto educativo institucional en el contexto que estamos viviendo. Eso es súper potente. Yo he hecho en otros, y a veces me critican por eso, pero yo creo que nosotros nos dieron la mayoría de edad con la Ley General de Educación en el 94, como a los niños que les dicen a los 18 años que usted ya es grande, haga lo que quiera, y nos asustamos un poco con eso. Yo creo que ya con todos estos procesos de formación, tantos maestros con maestría y doctorado, creo que ya estamos en una madurez como maestros en colectivo que nos va a permitir hacer una transformación de esos currículos en los contextos que realmente es lo que se necesita. Esa sería mi respuesta, Alex. Súper sintético y entonces alcanzamos a la otra pregunta. Dele. Dice uno de nuestros invitados al panel, me preocupa mucho ese cambio de currículo que en algunas instituciones no saben hacerlo y limitado lo implementado. A ver, vamos a, esperen, aquí la llevamos a la redacción. Entonces me preocupa mucho ese cambio de currículo que en algunas instituciones no han sabido hacerlo y ha generado limitaciones al implementarlo. ¿Qué sugerencias puntuales nos puedes dar para esa elaboración?
Bien, yo creo que hay unas grandes herramientas curriculares, digamos, hay herramientas de alineación curricular que nuestro país, particularmente por las conversaciones después de la Ley General de Educación, no se dieron. O sea, nosotros tenemos en términos curriculares, tenemos un silencio curricular como de 20 años. Muchos programas de licenciatura ni siquiera hablaban de currículo durante un periodo largo. Entonces creo que con las maestrías, eso se ha vuelto a volver evidente esa necesidad y creo que hay muchas herramientas curriculares, de análisis curricular, de alineación curricular, que pueden ser útiles. Pensemos primero en hacer un análisis curricular de nuestra escuela, de nuestro colegio. Si los objetivos están alineados con la misión del colegio, si a su vez eso está alineado con los objetivos de cada área, definir unas competencias que queremos diseñar o desarrollar en el colegio y luego ir aterrizándolo hasta llegar a los contenidos y todo eso en el marco de evaluación. Creo que si logramos hacer ese análisis curricular, la sacamos del estadio. Lo digo porque incluso cuando estuve en otros lugares, cuando uno llega y ve que no hay un currículo, pues como que no hay esa, ¿qué mejoro si no está lo curricular? Entonces creo que la invitación es, revisemos el currículo que tenemos actualmente, alineémoslo y ahí vamos a poder decir, bueno, esto lo podemos mejorar de esta manera o de esta otra. Entonces creo que sería como mi recomendación. Y demorémonos en eso. Gastémonos un semestre pensándolo. El próximo año, el primer semestre del próximo año, gastémonos un semestre pensándonos en la alineación curricular y pensándolo al 2022 en adelante. A veces queremos hacer todo en las semanas institucionales y ese tiempo no es suficiente. Entonces también hay que tener sentido de realidad. Si yo quiero hacer un análisis curricular, me tengo que echar por lo menos un año pensándolo. Entonces, pero hay que tomar la decisión en algún momento. Bueno, listo. Aquí, y miren, aquí interesante en el chat dicen, retomar la pedagogía como asunto crítico con el desarrollo de las políticas públicas y se le cortó la idea e iba muy bien, que es Manuel Gallo Mesa para todos los panelistas. Entonces creo que, pues bien, estas reflexiones que nos deja sobre la mesa son muy importantes. Yo no les compartí, pero Hernando también fue director de un proyecto que es el PTA, Proyecto Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional, que tuvo una injerencia o tiene una injerencia a nivel de todo territorio de nuestro país. Y nosotros estamos haciendo un ejercicio aquí en el IDEP, empezando con esos maestros inspiradores para hacer esas redes y tejer desde el mentoring para generar eso, como unos cambios y unas transformaciones. Entonces, qué importantes reflexiones, Hernando, nos dejas aquí en la mesa. Yo bueno, no quiero ser pesimista cuando cuento esta historia, pero me voy al caso de Japón con el 1 de septiembre. Los 1 de septiembre para los japoneses son una fecha terrible y yo me ponía a ver por qué. Es el inicio del semestre académico y el semestre escolar o del año escolar. Y es el momento en donde hay más suicidios, justamente porque el nivel de presión es tan alto que niños de 8, 9 y 10 tienen esas afecciones que, bueno, afortunadamente nosotros no llegamos a esos rangos, pero ve uno los puntos extremos, ¿no? Y ellos sí viven de ese mundo de la prueba estandarizada y son los primeros de los primeros países allá por la OCDE y por el tema de las pruebas PISA. Entonces, esa reflexión tuya es muy importante, nos deja unas líneas muy claras y yo creo que lo más importante es que nos deja pensando, nos dejas tareas en las escuelas para hacer eso, hacer unas buenas reflexiones y unas buenas planeaciones para hacer transformaciones que vayan no a solucionar lo del día, lo del mes, sino que podamos de verdad generar un asunto dialógico en el que podamos tener transformaciones a largo plazo y con buena injerencia. Entonces, muy bien, el resumen de las 4 A's. Y aquí nos preguntan que si puedes compartir la presentación. Ya esa presentación queda grabada para que ustedes tengan acceso a ella y bueno, ahí están los datos de Hernando. Hernando, muchas gracias. Como siempre, un placer escucharte y aprender de ti. Esa es la magia, estar en cada uno de estos encuentros llevándose algo nuevo. Muchísimas gracias. Y aquí te dicen todos, muchas gracias. Paola Dorado, César Guerra, James, René Garavito,
Jorge Torres. Entonces, Hernando, un abrazo y gracias por acompañarnos en el Seminario Internacional de Investigación IDEP, y gracias a todos los participantes. ¿Unas palabras de cierre, Hernando? Alexander, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de poder contar un poco lo que venimos haciendo, lo que venimos trabajando, las reflexiones. Me parece que eso es un trabajo comunitario, ¿cierto? La reflexión continua. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Y gracias a todos por las opiniones. Creo que todas son, digamos, muy importantes y eso retroalimenta y nutre nuestro trabajo. Entonces, muchísimas gracias. Un enorme abrazo, gracias a todos, a todas, y un agradecimiento también especial a nuestros intérpretes que permiten generar esa interlocución en un lenguaje inclusivo. Un gran abrazo, muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima edición en noviembre con invitado internacional. Un abrazo enorme, gracias.